Hola, buenas tardes. Seguimos aquí, seguimos resistiendo. Este día está siendo muy intenso a todos los niveles, nivel intelectual, nivel personal, y creo que las sinergias y las piezas del puzzle se van encajando a la perfección. Así que vamos a concluir con esta mesa redonda. Es una mesa muy ecléctica, con compañeros de diferentes áreas. Como podéis ver aquí, Emilio Escoriza es doctor en Historia del Arte y director de la Casa Museo de los Tiros aquí en Granada. Alicia López Márquez es doctora en Filología Italiana y es profesora de la Pablo Olavide. Y yo soy Blasina Cantizano, doctora en Filología Inglesa de la Universidad de Almería. Como podéis ver, áreas diferentes, intereses diferentes, pero que vamos a presentaros aquí la forma en la que encajamos, ¿no?, dentro de estas jornadas tan fantásticas que ha organizado Alberto. Evidentemente, dar las gracias a Alberto por contar con nosotros y a todos los asistentes a esta sesión, que es la última del día. Estamos todos cansados, pero ya es el tirón final, ¿de acuerdo? Y sin más preámbulo, pues doy la palabra a Emilio Escoriza. Bueno, asumimos el desafío e intentamos hacerlo con la mayor jovialidad y con la mayor interés por transmitir de la manera más adecuada a esta hora. En primer lugar, muy rápidamente, los agradecimientos que son necesarios, sinceros, a Alberto, a Blasina y a mi compañera Alicia en la mesa, y muy agradecido también al patronato de la Alhambra, a mis antiguos compañeros, ya que durante un tiempo tuve el honor de poder trabajar en el patronato, así que para mí es un gustazo volver a la antigua casa. Voy a ser muy breve, voy a intentar ser muy sintético y les voy a comentar cómo asumí el privilegio de la invitación de Alberto a participar en este nuevo formato tan atractivo de comisariado, un comisariado coral, colectivo, mediante una jornada. Me parece que es de las cosas más novedosas que se están haciendo desde el punto de vista actualmente de comisariado, y para mí es un desafío y un gustazo realmente que poder estar aquí con este plantel, pues bueno, produce rubor, pero también una auténtica satisfacción. Sin más, voy a comenzar mi disertación, si este muchacho quiere. Ahí. Perfecto. Mi intervención está más pensada como una aportación a la exposición. Después de ver estas conferencias tan maravillosamente trenzadas y con una investigación tan bien hilada, mi intervención es más un work in progress realmente, y es una forma de aportar a este desafío de la exposición que nos llega en 1926. Espero poder matizar mucho más en 2026. Ya veis que estamos con el tiempo necesario rebobinando. En fin, realmente lo que yo pensé era intervenir enfocando cómo se puede aportar al discurso de la exposición desde el punto de vista artístico, en qué aspectos. Como director de museo, que solemos organizar muchas exposiciones a lo largo del año, pues siempre vamos un poco o nos vamos focalizando en cómo organizar los discursos para el público y cómo ir al meollo de las cuestiones. Entonces, la propuesta que traigo es basar la exposición en tres pilares fundamentales desde el punto de vista artístico.
Me parece muy interesante el aspecto de los retratos, ¿no? de las efigies de las protagonistas. Me parece que tendríamos que incidir mucho en ese aspecto. Y yo he hecho una primera cata. También Alberto, en algunas de sus diapositivas, he visto que ha trazado esta galería de retratos, que no es una cuestión ajena en absoluto a la historia del arte. De hecho, Paolo Giovio, en una de las primeras propuestas de historia del arte, hizo precisamente eso, una galería de retratos. Yo he sondeado a través de las distintas viajeras románticas, literatas, y bueno, he traído una serie de ejemplos a través de los cuales se podría empezar a construir esa galería de retratos que podría fundamentar una presentación de las distintas protagonistas de nuestra exposición. Entre ellas, pues Lady Elizabeth Mary Levinson Gower, Isabella Frances Romer, Dora Quinlan, que es la hija de William Wordsworth, más conocida por el apellido de su padre, y Lady Louisa Tennyson. Creo que el segundo pilar en el que tendría que centrarse la exposición desde el punto de vista artístico es precisamente en ese buscar el papel de la agencia femenina artística, lo que ha estado Cristina buscando de una manera muy acertada, y cuáles son los aspectos diferenciales con respecto a la forma de hacer respecto al hombre. La cuestión de hallar las obras es un trabajo que en el nuevo relato que se está construyendo de la historia del arte en la que intervienen las mujeres en paridad, pues muchas veces es como una labor detectivesca y en ese sentido estamos construyendo una historia a la vez que buscamos, ¿no? Y bueno, me ha dejado muy satisfecho ver que hemos coincidido Cristina y yo en muchos aspectos, lo cual me ha hecho sentir que estoy en el camino adecuado en esta propuesta, y creo que en la mesa tenemos ya una coincidencia, o en la discusión que salga como propuesta para mañana para la exposición. En ese sentido, yo he traído una serie de artistas anglosajonas. Mi interés investigadores nunca se habían dedicado a las viajeras románticas en estricto como artistas. Sí que había tocado un aspecto que era el de los viajeros británicos o anglosajones relacionados con los nativos de cada ciudad, pero centralizándonos en Granada. Esta investigación comenzó en una estancia en el Victorian Albert de Londres y se materializó en un artículo en Cuadernos de Arte de Historia del Arte de la Universidad de Granada hace 2 años. Y el punto de vista que utilizaba metodológico era abordar cómo la perspectiva de los foráneos había sido fecunda en la forma de hacer de los nativos y cómo se habían influenciado de manera mutua. Creo que es interesante detectar esta serie de cuestiones en relación con esta pregunta que ha surgido hace un momento en la discusión, ¿no? Si realmente existe una visión paternalista exclusivamente, como si vinieran a cuidarnos, ¿no? Y a enseñarnos a los de aquí cómo se debe hacer el arte o cómo se debe cambiar la cultura. Hay literatura suficientemente amplia sobre la alteridad, sobre todas estas cuestiones de Occidente, del canon de la historia del arte desde el punto de vista de Occidente. Hay un texto primordial que es Towards an Horizontal History of Art de Piotr Piotrowski, que creo que sería
fundamental para asumir esta nueva forma de hacer la historia del arte. Y todas estas cuestiones en esa propuesta de Piotrowski creo que sería fundamental introducirla en la metodología de la exposición. El tercer pilar que creo que deberíamos utilizar para construir nuestro discurso en torno al tema artístico es el asunto de los tópicos, de cómo se materializan los tópicos dentro de la iconografía o los temas o los géneros artísticos. Como vuelvo a decir, me siento muy feliz que Cristina lo haya anticipado y creo que puede ser un punto de vista metodológico interesante, ¿no? Localizar cuáles son los tópicos, analizar cómo han sido tratados primero o de manera más o menos paralela por la perspectiva de los pintores o los artistas hombres o la perspectiva masculina y ver cómo la perspectiva de la agencia femenina ha podido dar otra visión y a través de ese análisis, que creo que está en progreso, poder llegar a conclusiones fecundas. Dentro de estos tres pilares he traído una serie de imágenes adicionales aquí. Estos son los tres pilares que les comentaba. Y estas son las viajeras artistas anglosajonas que, en mi opinión, son fundamentales tratar en la exposición. Mi miedo era ver cuándo nos íbamos a pisar, en quienes tratábamos, ¿no? En el proceso de redacción lo hemos ido hablando con Alberto, pero bueno, por ahora parece que casi todas están sin haberse comentado demasiado. Una de ellas es Harriet Capel, que se conoce mucho más por el apellido de su marido, de Richard Ford. Creo que sería muy interesante, la tenemos aquí representada en esta imagen de John Frederick Lewis. Sería muy interesante reflexionar en nuestra exposición cuáles son los dibujos de autoría de Harriet Ford realmente. Hay muchos que se le atribuyen en colaboración con John Frederick Lewis. A mí me parece muy llamativo que los dibujos se consideran copias los de Harriet Ford, pero John Frederick Lewis tiene dibujos inacabados. Entonces creo que hay una disfunción particular en ese asunto que no sé si tiene un sesgo de género o no, pero así han sido calificados y creo que sería una cuestión interesante a analizar. Trazar firmas, inscripciones. Hay algunas inscripciones que son de 1831 para los dibujos de Harriet Ford. Sin embargo, los dibujos realizados por John Frederick Lewis son de 1833 y las copias se consideran de Harriet Ford. Algo está pasando ahí y bueno, tendríamos que puntualizar y reflexionar sobre esa cuestión que ha sido, por otra parte, tratada por Antonio Gamiz de manera muy solvente. Así que, bueno, dejo ahí esa línea de trabajo. Otra de las artistas que creo que podríamos tratar es americana. Yo me he atrevido a incluirla en el listado. Ya no sé si nos pisaremos con Jane Erin Emmett de Glen. Imagino que estará en ese listado de Cristina. Me parece muy interesante una acuarela que realizó John Singer Sargent, porque ella viajó con el famoso pintor americano, aunque pasó gran parte de su vida en Europa, y nos dejó una acuarela muy icónica para la exposición, que creo que es esa que es del Met Museum, en la que aparece Jane Erin Emmett detrás de la hermana Emily del pintor, y creo que sería una gozada poder disfrutarla aquí en Granada. He localizado estas dos obras, como decía Cristina antes, pues realmente una labor de detective que está en progreso y que sería muy interesante pues conseguir todas las que se pudiera. Paso
a la siguiente artista para ajustarme al tiempo. Esta, en este caso, es británica, que es Mary Henrietta Appleby Hogarth. Ahí está la fecha de su biografía y dos obras que he podido localizar, este Patio de Lindaraja y este Patio de los Leones. La primera está en el British Museum. Hay que comprobar también el desarrollo de esos viajes, localizar datos interesantes dentro de esos viajes, cuadernos de viaje, en fin, sería el desarrollo de la investigación por este camino. Y nuevamente he coincidido con Cristina en esta cuestión de ejemplificar ese pilar de la exposición que creo que supone la búsqueda del tópico como una fórmula metodológica. Pensando en qué iconografía o género podía ejemplificar perfectamente esa forma de trabajar, pues pensé también en el tema del balcón y la mujer en el balcón. Ella lo ha ilustrado muy bien. Lo novedoso en mi propuesta está relacionado con esa metodología que les contaba que hice con los pintores hombres, que era buscar cómo habían generado ejemplos o escuelas o relaciones en nuestra tierra, ¿no? Y en este caso es un ejemplo de ida y vuelta. Si bien veíamos Murillo, después Goya, luego se retoma por un imaginario europeo muy amplio. La imagen de la mantilla es fundamental en esa iconografía. John Frederick Lewis es uno de los principales autores que lo difunden gracias al protagonismo de la litografía. Y traigo una imagen de otra artista sobre la que he intentado buscar testigos de que pasó por Granada, sin éxito, pero sí que encontré como con Mary Cassatt que había recurrido al uso de ese tópico, en este caso ya tan artificial, tan teatral, poco ajustado a la realidad, ¿no? Que es la que tenemos, Jóvenes con abanico, en el ángulo superior derecho. ¿Y cómo se materializó? De vuelta, la pelota llega a finales del 19, principio del 20. Traigo un ejemplo de un pintor poco conocido, costumbrista, que es Ernesto Hernández Gutiérrez. Forma parte de la colección del Museo Casa de los Tiros. Aquí se ve cómo el tópico se retoma para representar a una serie de mujeres en un balcón de Semana Santa. Y cómo todo este pozo llega a la renovación, a la modernidad, por medio de Federico García Lorca, que utilizó esa iconografía en diversos dibujos de Dama en el balcón. Este en concreto también está en el Museo Casa de los Tiros y es del año 1925 y nos puede ayudar a reflexionar cómo va cambiando la perspectiva a lo largo de las décadas. Y creo que sería interesante focalizarnos en otros temas tópicos, como algunos que se han dejado, de los que se han hablado, como el tema del pueblo gitano, con la figura de la gitanilla. Es en ese caso más centrado en la iconografía de la mujer, ¿no? Se podría ampliar el foco y tratar otras figuras masculinas, pero bueno, creo que el tema de la sexualización de la mujer en el siglo XIX, en el romanticismo, es muy recurrente en pintores masculinos. Y el tema ha sido tratado muy bien en una monografía que se titula The Invention of Spain, de David Howarth, y él rastrea muy bien esta cuestión en Richard Ford, en John Frederick Lewis, y creo que nos sería de gran ayuda seguir su enseñanza. Y
Y estas son mis 3 propuestas. Creo que bueno, van en buena dirección porque coinciden con la opinión de otras expertas que han intervenido. Y bueno, quedo a disposición de dialogar con el resto de la mesa y con el resto del público. Intentado. Venga. Pasamos ahora a la intervención de Alicia. Ahí está. Bueno, pues gracias por... Gracias por a estas horas y hasta donde hemos llegado seguir aquí. Muchísimas gracias, Alberto, por esta invitación y sobre todo a todos los organismos que han hecho posible estas jornadas. Llegamos al caso italiano, un caso en realidad particular que yo he querido, digamos, describir esta breve intervención mía en estos 4 pasos. Al igual que mi compañero Emilio, esta es un trabajo que yo he iniciado no hace mucho sobre la presencia italiana en España, en relación a las viajeras, que por el momento, digamos que no ha habido la misma fortuna que mis compañeras en el ámbito, sobre todo, de las lenguas inglesas y alemanas, pero que, bueno, estamos ahí mirando y observando algunos escritos sobre las viajeras italianas que ya, como veremos, resolvieron, digamos, decidir ir a otros paisajes. Bien, la primera, digamos, la primera razón quizás, ¿no?, que después de lo que por el momento llevo leído e investigado sobre el por qué por el momento no he encontrado escritos, sobre todo, de viajeras italianas que vinieran a la Alhambra, vinieran a Granada, puede localizarse o puede justificarse en parte, solo en parte, porque Italia, como bien se ha dicho también en esta jornada, fue un país receptor de viajeros, sobre todo, y de viajeras. Entonces, el Gran Tour, que ya se ha nombrado, extendido entre los siglos XVII, desde los siglos XVII y comienzos del XIX, que, como ya se ha dicho, consistía en un viaje a través de Europa, con Italia como destino clave, emprendido por jóvenes europeos de clase alta, de suficientes medios y rango, típicamente acompañados por un tutor o un miembro de la familia, que, por lo que he visto hasta ahora, eran todos los que acompañaban a estos jóvenes, al menos los que pasaron por Italia, eran todos hombres. Bien, a Italia accedían sobre todo por una de las ciudades del norte, que era Turín, bajaban hacia la Toscana o subían hacia el Véneto y después hacían toda la parte hasta llegar a Nápoles y en algunos casos Sicilia. Bueno, es una, digamos, quizás uno de los motivos por los que algunas de las viajeras que sí os presentaré, porque lógicamente hubo viajeras italianas, no tomaron la decisión, o si la han tomado, no he visto todavía o no he encontrado nada escrito que así me lo corrobore, tiraron hacia otros destinos. Antes de presentaros... ¿Llego? Sí. Antes de presentaros algunas viajeras italianas con otros destinos, lógicamente no podemos olvidar, ¿no?, el intercambio italo-hispano que ha habido durante muchos siglos, sobre todo porque hemos sido presencia importante en Italia, ¿no? Hay tres personas ilustres, 3 hombres ilustres que han visitado nuestro país. Francesco Guicciardini, Andrea Navajero y Giuseppe Baretti. Del primero, deciros que fue un embajador en la corte de Fernando el Católico
en 1511, humanista, historiador, y que escribió un libro, o sea, un pequeño libro, un diario llamado El Diario del Viaggio en España, que es una relación minuciosa de este gran viaje. Era un viajero que demuestra el gran espíritu observador de todo lo que describe, pero es verdad que leyendo el libro del Diario del Viaggio en España, la alusión a Andalucía es prácticamente, digamos, anecdótica. Otro importante viajero ilustre, muy importante, sobre todo aquí en la Alhambra, es Andrea Navajero. Andrea Navajero, que fue nombrado embajador del emperador Carlos V. Quiero nombrar, porque no podemos olvidar, para la literatura, el gran encuentro que en 1526 en Granada tuvo lugar entre Juan Boscán, el poeta, y el traductor y poeta Andrea Navajero, y diplomático italiano, que da comienzo, en realidad, al inicio del petrarquismo en España. Tuvo lugar en los Jardines del Generalife este encuentro, dado que la corte del rey Carlos V estaba instalada en ese momento en el Generalife, o sea, en Granada. La literatura española, a partir de este encuentro, cambió la forma de hacer versos, ¿no? Sonetos de Petrarca, etc. Es decir, el soneto, ¿no?, como dicen muchos autores, nació en la Alhambra. El viaje hecho en España y Francia es un breve y encantador relato del periodo por ambas naciones de Andrea Navajero. Os quería leer algunos fragmentos, visto que no os puedo leer nada por el momento de algunas viajeras italianas, os puedo leer algunos de los fragmentos de las descripciones que hizo Andrea Navajero de la Alhambra, una descripción muy minuciosa, muy delicada, y os paso a leer algunas de sus relatos. La Alhambra está cercada de murallas y es como un castillo separado de la ciudad, a casi toda la cual domina. Hay dentro de los muros gran número de casas, pero lo que ocupa más sitio es un hermoso palacio que fue de los reyes moros, el cual es en verdad bellísimo y labrado suntuosísimamente con finos mármoles y otras muchas cosas. Y los mármoles no están en los muros, sino en el suelo. Tiene un gran patio a la española, muy bello y grande, rodeado de fábricas, y en un lado tiene una singular y hermosísima que llaman la Torre de Comares, en la que hay algunas salas y cámaras muy buenas, con las ventanas hechas muy gentil y cómodamente, con labores moriscas excelentes. Así en los muros como en los techos, las labores son en parte de yeso, con bastante oro, y en parte de marfil y oro. Todas son bellísimas, y particularmente la de los muros y techos de la sala baja. Continúa su relato haciendo algunas descripciones sobre los patios. El patio está enlosado con finos y blanquísimos mármoles, algunos de grandísimo tamaño, y en medio hay un estanque lleno de agua que corre de una fuente, entra en el palacio y se reparte por él llegando hasta las cámaras. A los lados del estanque hay unas hermosas enramadas de mirtos y algunos naranjos. Bueno, el relato sobre la descripción de la Alhambra es amplio, es muy bello, la verdad. Andrea Navajero, aquí la pluma italiana, en este caso, se nota. Y nada, bueno, es un ejemplo de lo que significó también para él su estancia en Granada, y sobre todo cómo afrontó también, aunque esto forma parte de otro discurso, la política de Carlos V. Bien, otro de los viajeros fue Giuseppe Baretti,
que Giuseppe Baretti, que a instancias de su amigo Samuel Johnson, realizó un completo tour por España, por entonces un país muy desconocido para los viajeros, en la década de 1760, que relató en su viaje a España, las visitas a España, sobre todo a Granada, Sevilla, Córdoba y Valencia, se popularizaron con el romanticismo, como bien se ha dicho, en este caso Baretti lo tenía muy en cuenta. En 1760 Giuseppe Baretti visitó Granada, Sevilla, Córdoba y el Levante español. Él entra en España por la frontera de Extremadura, entra por la parte del castillo de Mirabete, la provincia de Cáceres, que él describe como obra de los moros. El escritor exclama airado, que es una vergüenza, que es una vergüenza que los extranjeros sepan tan poco de España y que es una vergoñisísima, o sea, lo pone como algo, una vergüencísima que no se conozca España. Baretti se une a los escritores más adelantados del 700, que vuelven a descubrir el pasado árabe de España y que sienten y proclaman la exigencia de volver a tomar en consideración su importancia por lo que se refiere a la historia local y general. Volvió a España después del primer viaje y se quedó entre los años 1768 y 69. Bien, después un poco de hacer un resumen, ¿no?, de tres de los ilustres italianos que visitaron España y en algunos concretamente con más documentación visitaron la Alhambra. Os expongo que, lógicamente, sí hay escritoras y viajeras italianas, es decir, pero ¿hacia dónde iban en estos siglos, desde los siglos XVIII al XX? Pues, por ejemplo, tenemos el caso de Matilde Serao, la primera mujer periodista y la primera en fundar un periódico, Il Giorno. Ella, uno de sus principales viajes y de los que deja constancia en un libro es hacia Palestina, hacia Tierra Santa. El libro se llama Nel Paese di Gesù, ricordi di un viaggio in Palestina, de 1898. Es una de las adelantadas a su época. No hay que olvidar que Italia, digamos que es una nación joven, ¿no?, porque la unidad italiana se creó en 1861, con lo cual fue como un impulso para las mujeres, para poder viajar solas, y para formar parte de la sociedad, no solamente desde el punto de vista de madre o de persona cuidadora del hogar. Ella, hay una frase que a mí me gusta mucho y que en realidad creo que todos practicamos, que il viaggio è un atto di libertà, o sea, se entiende, ¿no? El viaje es un acto de libertad, que ella practicó bastante. Digamos que Matilde Serao es conocida en España a través de las traducciones de Valle Inclán, y fue también amiga de Carmen de Burgos, por ejemplo. Otra de las viajeras y de la que yo he puesto mi punto, digamos ahí, y mi interés, ¿de acuerdo? Pero tendré que tirar de archivos porque, digamos, publicado no hay nada en relación al viaje concreto a España. Es Carla Serena, que como veis no es ni siquiera de origen italiana, es de origen belga. Se casa con un italiano y adopta, con Leone Serena, y adopta el apellido. Esta mujer se queda viuda, ¿vale?, porque ella sí acompañó, su marido también era un diplomático y lo acompañó en los viajes que hacía. Se queda viuda y ella continúa viajando. Es más, en algunos de los escritos que he visto es como una liberación, el saber que ya no depende de un hombre para decisiones, o que ya no es solamente la acompañante, sino que ella puede viajar sola. Al ser de origen belga, muchos de sus escritos están en francés.
en fin, sobre todo los que se refieren, porque también hace una crítica a los hombres, al papel de los hombres en la sociedad con respecto a las mujeres. Viaja también, por ejemplo, a Persia, y hay una de sus obras, ¿no?, se llama Les Hommes et les choses en Perse, que también en el que relata un poco cuál es el papel del hombre en este país, ¿no?, en este territorio. Bueno, como decía, en Carla Serena he puesto también mi foco de atención. Voy a ver si ella, aparte de escribir en francés, escribe también en italiano, sobre todo cuando se queda viuda, sobre sus relatos de sus viajes a España, Francia, Noruega también. Bien, la otra viajera se llama Amalia Nizzoli, y esta viajera, que también periodista, ¿no?, porque en esta época en Italia el papel de la mujer en el periodismo es muy importante, sobre todo, como he dicho antes, después del Risorgimento, ¿no?, de la Unión italiana. Y, por ejemplo, Amalia Nizzoli, viaja sobre todo a Egipto. El oriente que ellos ven, o sea, es el oriente geográfico, ¿no? Hemos hablado del oriente en Occidente, ellas en este caso viajan hacia el oriente. Bueno, y para terminar, porque no me quiero extender mucho, no quiero robar tiempo a mi compañera, os traigo un caso que seguro que conocéis, mucho más actual, de la famosa escritora Elsa Morante, que tenía una relación muy particular con España y también con Andalucía. Lógicamente, en esta época, la recepción de la obra de Lorca en Italia llega a través de las traducciones italianas y los estudios que se hicieron de la obra del escritor granadino, sobre todo a través del movimiento de literatura hermética de Florencia, de manos de autores como Carlo Bo, Oreste Macri o el propio traductor Vittorio Bodini. Lógicamente, en las librerías de Elsa Morante está este tipo de literatura. Aunque ella leía en... ¿Ha pasado algo? Ah, vale. Aunque ella leía en español, pero en sus primeros inicios la literatura que leía era a través de estos autores. Tengo que decir, esto es solamente un paréntesis, que Lorca no tuvo solo traductores, sino que tuvo también traductoras, que es también una de las líneas de investigación que yo llevo, la comparación entre las traducciones hombre y mujer de Lorca. Bueno, Elsa Morante viaja a Andalucía, hace 2 viajes en 1963, veis que estamos muy adentrados ya en el siglo XX, y estos viajes que hace están muy vinculados a su producción literaria. Viaja con algunos amigos americanos, también viaja con el productor Carlo Cecchi, y os cuento solamente una anécdota que ella cuenta, eso sí, en sus cartas, sobre lo que se encuentra o a quién se encuentra en Granada. Ella viaja a Granada, pero su destino final en realidad es Almería. De hecho, Almería será la protagonista de uno de sus libros. Pero ella, cuando viaja a Andalucía, a Granada, conoce en un bar, ¿no?, de Granada, conoce a una mujer y a sus 2 hijos de 10 y 4 años respectivamente, en un bar de Granada. Morante queda impresionada por el parecido de Gasparillo, que así se llamaba uno de los hijos de esta mujer, con Giuseppe, que era uno de los protagonistas de sus libros. La mujer se llamaba Carmen Muñoz Vargas, fueron a visitarla a un barrio porque se intercambian las direcciones y tanto con su amigo Carlos, Elsa Morante, se traslada a un barrio fuera de Granada
y en el que le cuenta, lo que ella quería era que le contara en realidad su vida, ¿no? Cuál era su vida en Granada, en el barrio, su papel, etcétera. Mantuvieron relación epistolar durante bastante tiempo. Es curioso ver cómo esta mujer, ¿no?, manda las cartas con muchísimo esfuerzo, ¿no?, a Elsa Morante, pero la mujer granadina pues, le contaba en esta relación epistolar todas sus miserias, tragedias de su vida, que después, en parte, Morante trasladaba en forma de novela a sus relatos. Bueno, he querido traer Elsa Morante, en este caso, aparte de una de mis autoras preferidas, de una descripción sublime, y que Andalucía y Granada, ¿no?, en parte, forma parte de su producción literaria. Bueno, hasta aquí lo que llevo. Lo que sí, ¿no?, que, en fin, tengo que poner el foco en otros puntos también, ¿no?, de la vida, sobre todo de estas tres viajeras. Pero gracias a mi compañero Emilio, en una de las reuniones previas que tuvimos antes de las jornadas, me ha puesto sobre la pista de la propiedad del Generalife, que hasta hace 95 años, corrígeme si no, un poquito más quizás, estaba en manos de italianos, o sea, de una familia italiana. Entonces, he intentado ver, la verdad es que digamos que una de las hijas del marqués de Campotejar es cuando casa con una italiana, entonces de ahí he ido tirando sobre todo de los apellidos italianos que han salido, y estoy sobre la pista porque digamos que la rama italiana es bastante amplia: Grimaldi, Landi, Durazzo, Pallavicini. Ya sé por él, y ya al ponerme a investigar me he dado cuenta que es verdad que la colonia genovesa es muy importante en Sevilla y lógicamente en toda Andalucía. Sé que sí, es difícil entrar en los archivos genoveses, sobre todo en Génova, lo vamos a intentar, yo lo voy a intentar. Y entonces yo creo que de ahí puedo tirar un poco, si no, sobre las acompañantes, las mujeres, los viajes que se hicieron, sobre todo para para el patrimonio, ¿no?, vigilar el patrimonio y demás. Visto que esto llega hasta muy entrado el siglo XX, con lo cual de ahí voy a ir tirando a ver si podemos encontrar algo y en realidad por lo menos ver escritos de algunas, de la impresión de algunas de las italianas, ¿no?, que visitaron la Alhambra y que además en parte fueron dueñas, ¿no?, del Generalife en este caso. Pues nada, muchas gracias. Bueno, ahora sí que sí, me toca cerrar me quedan 10 minutos y tengo que cerrar un poco la mesa redonda y el día de hoy. El título de mi Horizonte 2026, como dice Emilio, de aquí al 2026, es la palabra mágica: sostenibilidad, paisaje sostenible. Como podéis ver ahí, pasaje cultural, paisaje sostenible. Y tengo que contar un poco cómo llego hasta aquí. Para mí, los viajeros, las viajeras, llevo conociéndolos, estudiándolos y siendo amiga de experiencias desde el siglo pasado, desde el 99, que presenté mi tesis doctoral dirigida por nuestro querido Juan Antonio Díaz, que ya no está aquí, y últimamente con un proyecto de la Universidad de Granada dirigido por Rafael López Guzmán, aquí presente, en el que también participa Cristina, pues he vuelto a retomar el tema de viajeros y viajeras. Entonces podéis entender cuando me llama Alberto y me propone pues la emoción, ¿no?, decir, por supuesto, sigo con viajeros y viajeras. Y claro, yo digo, conozco muchos, el mundo anglófono es muy extenso, hay muchísimos viajeros y viajeras. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y me dice, palabras textuales, me queda la sostenibilidad. Y es como un concepto del siglo XXI, viajeros románticos, a ver cómo lo hago. Y se consiguió, o sea, lo estoy consiguiendo. Y ahora os voy a contar por qué. Empezando, tuve que delimitar el objeto de estudio. Me dijo 2, 3. Yo me he ceñido a 3, lo que me dijo Alberto. Yo soy muy obediente. Isabella Frances Romer, que curiosamente también ha presentado Emilio ese
Ese retrato, una viajera británica muy lanzada, hija de un mayor del ejército, que viene a España y escribe 2 volúmenes. Sus experiencias las recoge en 2 volúmenes. En el segundo volumen, el primer capítulo está dedicado a la Alhambra, con una minuciosidad, con unas ganas de disfrutarla impresionantes. Mary Elizabeth Herbert la elegí porque es una señora que cuando viene a España está recién convertida al catolicismo. Entonces, su punto de vista y lo que le interesa son las órdenes religiosas. Hablábamos esta mañana, hemos comentado en varias ocasiones que las mujeres, por el hecho de ser mujer, tienen acceso a espacios privados, a esa domesticidad o a esos espacios donde no tienen interés o donde no llegan los hombres. Pues esta señora se interesa por conventos, órdenes religiosas, orfanatos, escuelas. A ella se le permite la entrada y ofrece unos testimonios impresionantes sobre nuestra propia historia. Annie Jane Harvey, Cositas españolas. Ella dice que ella no va a hablar de historia, que no va a hablar de arte, ella quiere hablar de cositas menudas, cotidianeidad. Es la señora, es la viajera de los sentidos, de la sensibilidad, de los sentimientos. Impresionante el uso de los adjetivos cuando describe cualquier estancia, cualquier lugar. Cuando Ingrid ha presentado a la viajera Han Han, una de las citas que has puesto, que hablaba de colores, olores, es exactamente lo mismo que hace esta señora. Y estamos hablando de una británica y una alemana. Y la forma en la que describen con los sentidos para que el lector sienta lo que ellas están sintiendo en ese mismo momento es algo para poner en valor. Bueno, estas son mis 3, las viajeras en las que me voy a centrar y los motivos. Una por lanzada, otra por recién convertida al catolicismo y esta por ser la sensibilidad hecha persona. Evidentemente, las 3 vienen de familias acomodadas, pero a mí me gustaría resaltar, más que la cuestión económica, que les permite el viaje y les facilita mucho la estancia, por supuesto, la formación. Son personas instruidas, personas que han leído, que se han formado. Estas 3 mencionan a Washington Irving, sienten la necesidad de mencionar a Irving, a su viaje, a sus relatos, a Richard Ford, por supuesto. Por eso, en muchas ocasiones, ellas no se encuentran con el suficiente peso para hablar de la Alhambra. Y muchas veces recurren al típico, ya lo han dicho otros por mí, ¿qué voy a añadir yo que no se haya dicho ya? Y lo que interesa es lo que ellas dicen, lo que ellas añaden a ese dato histórico, a esa fuente artística. Pues con esto me lanzo a la sostenibilidad. Con esta palabra en mente, releo los textos y lo que he encontrado me ha dejado realmente de piedra. Cuando no existía el concepto de sostenibilidad, ellas ya hablaban de eso. El agua. Lo hemos mencionado esta mañana, en la comida hemos hablado también de la importancia del agua, el agua como recurso, como elemento paisajístico, el aprovechamiento, y ellas hablan del reciclaje de agua en la Alhambra. Cómo se aprovecha el agua de la nieve, cómo el circuito de agua de las fuentes se utilizan para regar los huertos. Hablan de sostenibilidad, de aprovechamiento. Los espacios verdes en la Alhambra y el Generalife. Son señoras europeas, muy civilizadas, que están acostumbradas a jardines diseñados, una arquitectura, un diseño, y cuando llegan a la Alhambra se encuentra que esto es otra cosa, que el paisajismo tiene que ver con el mundo árabe, con la necesidad de verdor, de frescor y de agua. Y son señoras que hablan de las plantas, de los huertos, de los olores de esas plantas, lo van describiendo todo. Hasta el límite de poder saber cómo una planta, o sea, esta planta que está aquí, cómo beneficia a la que tiene al lado o con qué fin se ha plantado esta otra. O sea, las lecciones de jardinería de estas señoras son impresionantes. Y sobre todo, no solo como cuestión paisajística o decorativa, sino la razón de por qué existen esas plantas en esos momentos, en esos lugares determinados. También desde la Alhambra miran a la sierra y miran a la Vega. Miran a esa Sierra Nevada, no solo por cuestión paisajística, como digo, sino por el agua, ese recurso que tanto necesitamos. Y también la Vega, los huertos de Granada, las plantas, la agricultura de alrededor. O sea, todo eso lo van intercalando
con sus experiencias, prestan atención al entorno natural y cómo ese entorno natural convive y se integra en este palacio. Así que esto es, en tiempo récord, a lo que me voy a dedicar en los próximos 2 años, de cara a que el 2026 tengamos todos una idea más clara de lo que es lo que pudo ser la sostenibilidad en la Alhambra cuando no existía ni siquiera el término. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Esto ha sido... Voy a coger aire. Y bueno, como es mesa redonda, 3 minutos según el cronómetro. Como es mesa redonda, se supone que hay lugar para preguntas, comentarios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estamos cansados, sí. A mí lo que me gustaría destacar de todo lo que estoy viviendo y presenciando hoy son las sinergias y la forma en la que unas cosas van enlazándose con otras. Yo, por ejemplo, con las viajeras alemanas, yo no las conocía de nada, absolutamente de nada, y estoy viendo una cantidad de rasgos comunes, no solo con las inglesas o americanas, sino con las sudamericanas también. O sea, es como, no sé si hablamos de cuestión de género, de si las mujeres tienen una visión muy particular por el hecho de ser mujer, pero son experiencias compartidas y sensaciones y formas de mirar muy, muy similares, ¿no? Bueno, yo creo que el desafío es volcar todo esto en algo comprensible. Vuelvo a la exposición y es mi temor como, bueno, como me dedico a esta cuestión cotidianamente y creo que, bueno, el foro es fundamental, es la investigación, el conocimiento y las coincidencias nos hablan de puntos comunes que podemos ir utilizando y creo que en ese sentido está siendo muy útil, muy fecundo y creo que va por buen camino. Y mañana más. Buenas tardes a todos.